Voy a pasar por algunos temas rápido como para ver si podemos en la conversación más bien profundizar en estos modelos. Esta es la agenda que tenemos para hoy, recordar un poco qué es evaluar el aprendizaje, por qué usamos este modelo de alineación constructiva en el CAE, pues porque sirve para pensar una evaluación congruente con lo que se enseña, es decir, una evaluación alineada con los resultados de aprendizaje esperado y las estrategias pedagógicas. Vamos a hablar de rúbricas que nos prestaron algunos profesores del departamento de diseño para ilustrar esos criterios con los que uno puede evaluar el aprendizaje en diseño para que luego podamos pues hacer comentarios, preguntas y tratar de tener este diálogo como entre pues como la experiencia que ustedes tienen como profesores en una disciplina específica y estos modelos educativos que creemos que son herramientas útiles para el diseño de sus experiencias de aprendizaje y para la enseñanza. Una definición rápida de qué es evaluar el aprendizaje: es un medio por el cual se documentan los aprendizajes de los estudiantes y esto facilita que se alcancen los resultados de aprendizaje esperados en un curso, ya que con esta información se pueden tomar decisiones para retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y ajustar el proceso de enseñanza. Fíjense que ya en esa definición ya hay un énfasis en una evaluación formativa más que sumativa y una noción de ir como siguiendo este paso a paso del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este es el triángulo de la alineación constructiva pues que se los presentamos en diferentes contextos y porque sirve, y en diferentes espacios, porque sirve para sintetizar esta necesidad de congruencia entre lo que se evalúa y cómo se enseña, y qué es cómo se enseña, los objetivos de la enseñanza o los resultados de aprendizaje esperados que deben saber hacer y saber ser los estudiantes al final del curso, mediante qué actividades qué actividades son apropiadas para que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes deseados y para llegar a la evaluación o cómo los estudiantes pueden demostrar que lograron los aprendizajes deseados. Los RAES, una definición rápidamente: declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Generalmente o no tienen un verbo, un objeto y un contexto. Este es un ejemplo, este fue un ejercicio que hicimos con Marisabel de hacer un ejemplo de resultados de aprendizaje esperados para diseño. Entonces, cuando uno escribe los resultados de aprendizaje, dice o piensa: al finalizar el periodo académico, los estudiantes identifican teorías y principios y procesos del diseño y artes relacionadas, tecnologías y ciencias humanas, identifican antecedentes del diseño y otros recursos bibliográficos, analizan las relaciones sociales, culturales, políticas, económico-productivas y ambientales presentes en un contexto determinado, argumentan cómo las relaciones sociales, culturales, político, económico, productivas y ambientales afectan un producto o servicio, valoran un diseño o producto de acuerdo a los criterios establecidos, aplican métodos de investigación en diseño, observación de usuarios, diseño de prototipos, uso de información en diseños, utilizan diferentes tecnologías en la realización y presentación de sus diseños, desarrollan productos y servicios orientados a la adaptabilidad, habitabilidad en el marco de la sustentabilidad y sostenibilidad para la vida humana digna y la vida de todas las especies, crean un concepto o conceptualizan un diseño para un producto, servicio, comunicación, etcétera, colaboran en equipos interdisciplinarios para encontrar soluciones de diseño pertinentes a un contexto determinado, construyen comunicaciones orales o escritas que les permitan expresar ideas de forma clara y eficaz. El verbo, fíjense que el verbo está en negrita para ilustrar esto, pues esta definición, el objeto y el contexto. Entonces, analizan eh, el objeto, las relaciones sociales, culturales, políticas, económico-productivas y ambientales presentes en un contexto determinado, que pues en un curso sería un contexto específico. Esto es importante para aplicar o conectar este modelo de alineación constructiva con las formas de evaluación. Entonces acá ya vamos
qué quiero que los estudiantes sepan hacer o sean al final del curso. Esta es una diapositiva que les dejo y que les comparto ahorita en el chat de esta reunión de Teams, que les sirva como herramienta para pensar en verbos para escribir sus RAEs. Entonces ahí tienen una lista donde les puede servir para escribir esos RAE. Las estrategias de enseñanza en diseño. Estas 6, magistralidad, investigación formativa, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, no significa que no se utilicen otras, sino que van a ver que estas tienen coherencia con los RAE que planteamos como ejemplo. Entonces, acá, si el RAES identifican teorías, principios y procesos de diseño y artes relacionadas, tecnologías y ciencias humanas, uno puede hacer que los estudiantes identifiquen esas teorías mediante una clase magistral, introduciendo esas teorías, esos principios, mediante una lectura. Eso uno lo puede evaluar con preguntas de selección, porque es más fácil en ese tipo de evaluación que los estudiantes recuerden ciertas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las principales teorías que aplican a esto? O los principios. Eso puede ser una pregunta cerrada. También podría ser una pregunta abierta, que para preguntas abiertas uno podría usar una matriz holística para no descomponer ese desempeño en diferentes criterios y niveles de desempeño, sino pensar, bueno, o el estudiante no responde, no intenta hacer el ejercicio, o demuestra una comprensión del problema donde están unos de los requerimientos que quiero que tenga. Uno de los RAEs era colaborar en equipo interdisciplinarios para encontrar soluciones de diseño pertinentes a un contexto determinado. Pues la estrategia que es más coherente con ese RAE es el aprendizaje colaborativo. Uno también podría pensar en una manera de evaluar esto con una rúbrica. Aquí tengo un ejemplo para irles mostrando esta rúbrica. Es un ejemplo tomado de un libro que se llama How Learning Works, que pone como unos principios, pues explica, hace una síntesis de diferentes teorías sobre cómo aprenden los estudiantes y hace unas propuestas de estas estrategias. En esta matriz para la evaluación del trabajo en equipo, delegación y cumplimiento de responsabilidades es un criterio donde hay diferentes niveles de desarrollo. Un nivel de desarrollo sofisticado es si en el equipo o en el grupo las responsabilidades se distribuyeron justamente, cada miembro contribuye al proyecto, todos los miembros estuvieron enfocados en la tarea. El segundo criterio moral del equipo y cohesividad, si el equipo trabajó bien para alcanzar sus objetivos, todos los miembros del equipo disfrutaron el trabajo conjunto y aprendieron de los otros, todos los miembros reportan altos niveles de respeto y colaboración. Para darles un ejemplo de cómo para estos RAE uno puede uno tiene que pensar en la estrategia. Entonces, si quiero que colaboren, mediante qué actividad, aprendizaje, trabajo en grupo, y cómo voy a evaluar ese trabajo en grupo. Estos otros 3 identifican antecedentes del diseño y otros recursos, aplican métodos de investigación en diseño, observación de usuarios, diseño de prototipos, uso de información en diseños, construyen comunicaciones orales o escritas que les permiten expresar ideas de forma clara y eficaz mediante investigación formativa. Claro, si yo quiero que ellos apliquen métodos de investigación en diseño, lo puedo enseñar haciendo que investiguen. Una rúbrica que yo hice, que puede no estar tan ajustada, que ustedes la podrían seguro ajustar mucho mejor, pero creo que les da un ejemplo creo que el ejercicio es válido porque les da un ejemplo de cómo evaluar estas estrategias. Es esta,
donde quiero que el estudiante realice esta investigación en pro de un diseño. Entonces, mi primer criterio aquí es que defina el problema o concepto de un diseño. Luego van a ver por qué dejé la definición del problema, porque es una estrategia pedagógica y nos sirve para pensar en la definición o en cómo se define un concepto para diseño. Entre paréntesis está algo que aclara un poquito más lo que las personas quieren y necesitan, qué se necesita que no existe, como ideas que podrían ayudar. Un desempeño competente sería si el concepto o problema de investigación está claramente definido y articulado con la justificación de su importancia. No voy a pasar por todos, luego les dejo estos materiales para, si quieren, luego podemos discutir cosas más en detalle, pero para darles la idea general más rápido. El marco conceptual, acuérdense del RAE, donde se identifica teorías, principios y procesos del diseño. Si hay un marco conceptual explícito que orienta la comprensión del problema o definición del concepto, si hay una justificación del concepto, por ejemplo, que exigen contextos particulares, si el estudiante argumenta cómo las relaciones sociales, culturales, políticas, económico-productivas y o ambientales afectan a un producto o servicio, uso de fuentes o de evidencias para esto. Entonces, ¿cómo usa antecedentes del diseño, fuentes bibliográficas, bases de datos en apoyar esta conceptualización que va a hacer? Si usa citas, datos, paráfrasis de fuentes que permiten justificar los argumentos propuestos a lo largo del texto y establece una relación clara entre estas evidencias y el concepto propuesto. Otro criterio, metodología de investigación, si usa encuestas, por ejemplo, métodos como encuestas, observación de usuarios, diseño de prototipos, usos de información en diseños, y justifica la elección de una metodología para recoger información como más apropiada de acuerdo con la definición del problema. Esto lo voy a seguir desarrollando en la presentación. Bueno, esto ya se dieron una idea de la estrategia de la investigación y cómo evaluarla. Estas tres estrategias se pueden integrar a las otras que les mencioné: el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. En el estudio de casos se presenta un caso para que los estudiantes lo estudien. En este caso puede ser un diseño, un caso, que lo estudian y analizan. En el aprendizaje basado en problemas se identifica un problema, el estudiante identifica qué sabe, qué no, investiga para resolver sus vacíos de conocimiento y propone una solución. En el aprendizaje basado en proyectos, el estudiante desarrolla un proyecto logrando todas las fases que implica el proyecto, es decir, el diagnóstico, el diseño, la ejecución y evaluación y, por supuesto, la toma de decisiones. Miren que en esta, que vale la pena agrandarla, también estoy haciendo la relación entre el RAE, la estrategia y la evaluación. Si yo quiero que el estudiante analice las relaciones sociales, económicas, ambientales presentes en un contexto determinado, lo puedo hacer con un caso. Si quiero que argumente cómo estas relaciones sociales, culturales, económicas, ambientales afectan un producto o un servicio, también lo puedo hacer a través de un caso, y que el estudiante valore un diseño o producto de acuerdo a unos criterios establecidos, también lo puedo hacer como con un caso, donde puedo usar un caso donde les muestro unos criterios para valorar un diseño o producto, y puedo usar otro donde ellos apliquen esos criterios para valorar un diseño o producto. Si quiero que utilicen diferentes tecnologías en la realización y presentación de sus diseños y desarrollen productos y servicios orientados a la adaptabilidad, habitabilidad, bueno, para esto puedo usar el aprendizaje basado en proyectos. Y si
quiero que creen un concepto, conceptualicen un diseño para un producto, servicio o comunicación, puedo usar el aprendizaje basado en problemas. Vamos a ver. Esto es las estrategias pedagógicas o estrategias de enseñanza son secuencias de actividades. Esta es una secuencia de actividades para un análisis de caso. Si hay una explicación sobre los principios de la disciplina, lo que yo les decía con la magistralidad, se puede hacer a través de la magistralidad, de lecturas. Se puede hacer una ilustración de la aplicación de esos principios a un caso específico, a un producto específico. En el caso que yo quiero que los estudiantes apliquen estos criterios a otro caso, otro producto, diseño específico, les puedo dar los criterios para que ellos trabajen en grupo y de esta manera, bueno, ahí puede haber varias actividades, ¿no? Se podría hacer la autoevaluación, como sugería, como estábamos hablando al comienzo, podría usarse la evaluación de pares y luego de que ellos tienen esta construcción se podría hacer una sesión, pues una puesta en común donde se analiza ese producto. Esta es una sugerencia de por ejemplo, una lista de chequeo que serviría para valorar, para este RAE valora un diseño producto de acuerdo a unos criterios establecidos. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, la utilidad, el valor de la comunicación, objetos, ambientes o servicios para las personas y la sociedad, sí o no. Y uno podría además o sea, esto ya tiene esta descomposición en criterios, pero además podría ser una matriz analítica donde descompone además los niveles de desempeño, ¿no? Usabilidad, la facilidad cognitivo-física, eficiencia o satisfacción de las personas en el aprendizaje y uso de la comunicación, objetos, productos, ambientes, sistemas o servicios, la deseabilidad, los beneficios emocionales, sociales o culturales de la comunicación, objetos, productos, ambientes, sistemas o servicios, la sostenibilidad, las consecuencias del diseño de sistemas interdependientes, vida útil de los objetos diseñados, uso y reciclaje de recursos, la factibilidad, la habilidad tecnológica para producir, diseminar o distribuir la comunicación, objetos, ambientes o servicios y la viabilidad, el potencial y consecuencias económicas del servicio o producto, por ejemplo, el retorno de la inversión, sostenibilidad económica y crecimiento. Entonces, aquí estoy haciendo la conexión entre el RAE, la estrategia que es el estudio de caso y su forma de evaluarlo. El aprendizaje basado en problemas, esta secuencia de actividades para realizar el aprendizaje basado en problemas es de Jerez, que es un profesor de la Universidad de Chile. Fíjense que él descompone esto para definir un problema hay que hacer un paso, una actividad que es identificar el problema, luego definición o delimitación del problema, hay que hacer una lluvia de ideas participativa, se organizan o se estructuran esas ideas, se definen necesidades o temas para profundizar, se hace un periodo de estudio independiente, que esto podría ser una parte de investigación del estudiante y una reconceptualización. Fíjense que la evaluación está en el centro porque uno podría definir actividades de evaluación para cada una de esas actividades. Y lo otro es que esta estrategia articula la investigación, el trabajo en grupo. Aquí, esta es una secuencia de actividades que usa la Universidad de Maastricht, donde esto es simplemente como para darles opciones y entender cuál se ajusta mejor a las necesidades que ustedes tienen, donde proponen el primer paso es clarificar los conceptos, después definir el problema, en esto discutir y analizar el problema, identificar posibles explicaciones y sus soluciones, poner tareas relacionadas con los objetivos de aprendizaje, investigar la solución
hacer una síntesis de resultados y reflexionar sobre todo el proceso. En el aprendizaje basado en proyectos, de hecho, este aprendizaje basado en problemas para algunas personas es lo más difícil de hacer porque implica, por ejemplo, en esto implicaría conceptualizar un diseño para un producto, servicio, comunicación, y es lo más difícil porque implica coger una realidad abstracta donde yo determino en este contexto, dadas estas condiciones sociales, culturales, políticas, económico-productivas, ambientales, yo creo un modelo. Yo cojo esa realidad compleja y digo, bueno, yo voy a decir que lo más importante es este aspecto de lo social, esto de lo económico, esto de lo ambiental, y eso justifica parte de mi conceptualización de por qué para este contexto específico se necesita un diseño. Hay facultades que han hecho en Ciencias de la Salud, vi un artículo sobre esto, que han hecho investigaciones entre el aprendizaje basado en problemas y casos y a veces deciden usar el estudio de casos porque a los estudiantes les queda mucho más difícil esta definición del problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer un diagnóstico también tiene mucho de esto, de poder entender un contexto, una serie de variables y entender cuál es el problema al que se están enfrentando. El aprendizaje basado en proyectos es más, como que sigue unos pasos más claros, ¿no? Y más definidos. Entonces, si uno ya tiene como cuál es el problema, pues define cómo voy a resolver este problema, mediante qué actividades, cuáles van a ser los objetivos de estas actividades, voy a involucrar, voy a colaborar con mis compañeros en pro de desarrollar este producto, hay una organización, unos plazos, tareas, se puede hacer una investigación que contribuya pues a todo este proceso. Se hace una presentación de mi proyecto y se retroalimenta y hay unos criterios de evaluación. Esta es otra secuencia de actividades. Igual, la idea es como dejarles como estas, como conceptualicen diferentes autores estas secuencias de actividades que se necesitan para estas estrategias de enseñanza y ver cuál se ajusta mejor a lo que ustedes hacen. Por ejemplo, en esta secuencia de actividades se debería dar primero una justificación porque se va a realizar el proyecto, se hace un diagnóstico, se determinan aspectos positivos y negativos del contexto, se define el objetivo o el foco o finalidad del proyecto, se hace una planeación en la que cada objetivo está relacionado con actividades, cronogramas y recursos y se hace una evaluación del proceso de entrega del producto o del reporte. En el departamento de diseño, entiendo que utilizan la metodología de Design Thinking de la Universidad de Stanford, donde tienen estos pasos de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Esta metodología se asemeja al aprendizaje basado en retos y tienen en común, en mi opinión, que está juntando el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Y ya les voy a mostrar cómo, si la primera parte es empatizar, entender qué es lo que quiere mi cliente. Acá se habla de de hacer entrevistas, de buscar las historias. Esto uno lo podría hacer de una manera un poquito más formal y más, por ejemplo, si uno pensaría con esto de la investigación formativa, ¿no?
en utilizar encuestas, observaciones de usuarios, diseños de prototipos, uso de información en diseños. Esto requiere un tipo de formación, ¿no? Porque aplicar una encuesta, por ejemplo, que sería algo que no parece tan difícil para recoger la información que uno quiere, necesita sí un poquito de entrenamiento y de entender, de tener claridad para que uno está recogiendo esa información, cómo la está recogiendo. Esta parte del definir el problema, que acá es una piecita de la metodología, era lo que yo les decía, que no es tan sencillo. Fíjense que existe todo, por ejemplo, la Universidad de Maastricht tiene programas todos basados en esta estrategia de aprendizaje basado en problemas y lo enseñan a través de todo un programa. Entonces, donde ellos van poniendo las bases para donde el desempeño máximo es que los estudiantes lleguen a esa conceptualización del diseño problema que se está planteando. Entonces, en esa medida, creo que estos modelos le dan a uno como un poco más idea de actividades que pueden servir para llegar a entender cómo definir ese problema. En IDEAR, fíjense que tiene esto de la lluvia de ideas, que también lo tenían las otras secuencias de actividades o estrategias que les mostré, esto de tener siempre la retroalimentación de otros para empezar a ajustar y definir mejor la idea o el concepto que uno tiene. También tienen pues la parte de prototipar, que acá es donde se empiezan un poco a mezclar un poco con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Porque así sea un prototipo, esto ya es un proyecto, porque ya ese prototipo responde a una idea de por qué estoy realizando ese prototipo, a qué, a qué contexto responde, qué objetivo tiene. Entonces, y ya el prototipo mismo empieza a implicar unas actividades, una planeación, unos recursos, unos tiempos y una evaluación. Entonces acá es donde, fíjense que se articula con el testear y evaluar del design thinking. Eso, bueno, y cómo se evalúa esto? Uno, y que creo que los he escuchado de profesores de diseño, de ingeniería, bueno, presentaciones a compañeros, presentaciones a externos, como el famoso Shark Tank, el tanque de los tiburones, donde traen personas expertas en diferentes áreas a evaluar el trabajo de los estudiantes, conferencias, los productos, autoevaluaciones, diarios de campo. Acá, bueno, todas estas son actividades de evaluación que pueden estar perfectamente entrelazadas como con cada una de estas actividades. Lo importante ahí es definir los criterios. Y es que los criterios lo que hacen, los criterios de evaluación, los criterios de evaluación lo que hacen es comunicar con claridad las expectativas de ejecución en términos de criterios consensados con el grupo, mediante los cuales se juzgará dicha ejecución y se generan las condiciones y dispositivos que permitan registrar el avance de los alumnos. Los criterios deben ser consensados con los estudiantes, deben ser conocidos por ellos, porque se está negociando a la larga la comprensión de los estudiantes en esto. Cuando todos estamos entendiendo lo mismo, es una parte del aprendizaje de los estudiantes, cómo está comprendiendo este proceso que está llevando. Entonces, pues este énfasis en que estos criterios y estándares de desempeño de suficiente, insuficiente, bueno, tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. Lo contrario sería una evaluación
que no sea sistemática, que sea poco clara o imprecisa. Y en eso, pues en el campo no sé, en la psicología educativa, porque todos estamos en el campo de la educación, nos apoyamos mucho de estas rúbricas como estas guías o escalas de evaluación donde se establecen esos niveles progresivos de dominio relativos al desempeño. Entonces, competente, en desarrollo, no bajo el estándar de un proceso de producción determinada e integran estos criterios que califican de un modo progresivo el tránsito de un desempeño incipiente o novato al grado de experto. Entonces, una rúbrica responde a las preguntas: ¿qué aspectos caracterizan la ejecución de un especialista o experto? ¿Y cuáles son las características que distinguen una ejecución excelente, buena, promedio y deficiente? Gracias a los profesores del departamento de diseño y particularmente el profesor Jorge Camacho, nos prestaron unas rúbricas donde ellos hicieron este esfuerzo de definir unos criterios disciplinares para los proyectos de diseño, y la idea es con esto es ilustrarles algo que sea más pertinente para ustedes y para la disciplina, sin dejar de lado competencias que hacen viable el trabajo disciplinar, como el aprendizaje colaborativo, la comunicación oral y escrita, etc. Marisabel, ¿tú vas a decir algo? O... Sí, que ahí está Jorge. Bueno, pero ya vamos con Solo eso. para que lo sepas, tranquilo. Listo. Entonces, aunque ahorita les voy a mostrar unas rúbricas de estas competencias que hacen viable el trabajo disciplinar desarticuladas de lo disciplinar, algunas, los ejemplos tendrán algo de esto articulado. Es bueno no desarticularlo, porque fíjense que en en ninguna de estas estrategias se llega como al desarrollo de todo sin colaboración, sin la formación de equipos. En la definición del problema es fundamental esta discusión y análisis con otros. Entonces realmente no es como que sea algo como accesorio, sino es parte de que se logre lo que se quiere, el resultado que se quiere. Este es un ejemplo de esto que les ponía de criterios disciplinares sin dejar de lado estos otros desempeños. Si ustedes necesitan que un estudiante se haga una lluvia de ideas en el curso para que se defina mejor el problema, los estudiantes también deben saber cómo participar en clase. Entonces uno lo puede definir con criterios como un nivel de involucramiento, si contribuye a la discusión presentando ideas bien argumentadas y realizando preguntas apropiadas, pensamiento crítico, si reta constructivamente la precisión y relevancia de las afirmaciones realizadas, capacidad de síntesis, si efectivamente identifica y sintetiza puntos principales, preparación si llega a la sesión con las tareas asignadas preparadas y con el conocimiento fundamental requerido. Acá es donde viene los rúbricas con criterios más disciplinares, y pues para eso sí me parecería buenísimo si Jorge estás ahí y pudieras como contarles a tus colegas como la rúbrica, una de las rúbricas que nos prestaste, cómo sí, la claro que desarrollaste, sí. en qué contexto la desarrollaste. Espera, yo ya dejo de compartir pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias a Ana Carolina y a Marisabel por esta invitación, y debo declarar que soy invitado a esta charla, ¿no? Un honor de verdad participar con ustedes, pero más honor estar hablándole a mis grandes colegas, compañeros, Elsa Victoria, Juan Manuel, Juan Pardo, Luis Eduardo, casi con todos los que están aquí en esta charla he compartido, Miguel Ángel Ovalle, con los que he compartido tantos escenarios desde la Universidad de los Andes, en la tarde, nos hemos visto por todos lados. Muy chévere hablarles a ustedes. Bueno, yo simplemente quiero compartir, gracias Juan Manuel, quiero compartir una experiencia. Esto es una experiencia. Yo estoy tomando los cursos del CAEM creo que llevo, Marisabel me corregirá, 4 años, 3 años casi que desde que se creó.
Y en la mayoría de los cursos que se trabajan en el CADE se habla de la evaluación, en algunos cursos más profundos, otros más livianos, pero hay un curso que se llama un curso de evaluación. Y en ese curso de evaluación nos hicieron trabajar con rúbricas. Entonces quiero mostrarles un ejemplo, algunas cosas de las que hemos desarrollado acá para poder como contextualizar un poco lo que yo he trabajado, lo que he venido haciendo. Aclarar dos cosas. Para los que estamos en arquitectura y diseño, es muy particular encontrar que nosotros tenemos una modalidad formativa bastante particular, porque en los proyectos de diseño o en los proyectos de arquitectura hay un director, pero participan muchos profesores. Entonces, a esto le hemos denominado el comité, en algunos proyectos se le dice el consenso, pero realmente es el comité de profesores. En diseño, por ejemplo, es el director y 3 profesores que hacen las veces de aspectos específicos como los técnico-productivos, los humanos o los de gestión estratégica del diseño. En arquitectura es muy parecido y lo cuento porque en arquitectura participa hace muchos años con Ubicar y con Maxivalios y con otros proyectos de arquitectura, urbanismo, trabajando con temas que en sus aspectos también tienen responsabilidades particulares. Entonces, quiero mostrarles 3 casos muy rápidamente. Este proyecto que están viendo ustedes acá es el proyecto que yo dirijo, donde soy el director del proyecto, que es Desarrollo de Producto y Apropiación Tecnológica. Y esta rúbrica que están viendo ustedes la hemos desarrollado con el profesor Juan Manuel Perea y hemos trabajado con ella para mirar cómo poder evaluar un proyecto, por ejemplo, en el primer corte. ¿Qué pasa en el primer corte? En el primer corte apenas ellos están formulando su ejercicio. Y mi recomendación, precisamente como lo está diciendo María Isabel, perdón, Ana, es que debemos tener muy en cuenta que para cada corte hay ciertas condiciones particulares de las entregas o de los aspectos que se quieren evaluar y por tanto los criterios cambian enormemente, ¿cierto? Hay unos niveles, unas escalas, unas complejidades que se van dando ahí. En este caso, esta es una propuesta mía. Yo lo que hago es trabajo 3 aspectos desde lo disciplinar. Estos son, por ejemplo, realiza una propuesta de valor para su diseño, identifica un segmento del mercado apropiado, conceptualiza su propuesta para el desarrollo del producto y los servicios. Tengan en cuenta que esta asignatura, este proyecto es desarrollo de producto y apropiación tecnológica. Entonces, para mí estos 3 elementos son muy importantes para iniciar el proyecto en el primer corte. Tengo un aspecto comunicativo, que es la calidad y claridad en el uso de los medios, y tengo un aspecto ético-formativo, que es puntualidad, cumplimiento y proactividad. Entonces, vamos a coger solamente uno para mirar cómo el primero. Realiza una propuesta de valor para su diseño. Yo tengo 4 niveles, manejo 4 niveles, ¿cierto? Y esos 4 niveles, entonces el primero es bueno, 4, 5 a 5, el segundo es de 3, 5 a 4, aquí por ejemplo, aquí este debería ser de 4 a 5, teniendo en cuenta que este va de 3, 5 a 4, este 2 a 3, este debería ser de 3 a 4, ¿cierto? Y así, pues esto debe encajar claramente allí. El primer punto es plantea claramente una propuesta de valor diferencial a partir de una oportunidad detectada. El segundo es plantear una propuesta de valor general a partir de una oportunidad detectada. El tercero es plantear de manera superficial. Entonces, aquí lo clave es este tipo de palabras que le van a determinar al estudiante si lo está cumpliendo o no. Aquí es plantea claramente la propuesta. Aquí simplemente plantea la propuesta. Aquí es plantea de manera superficial la propuesta. Y aquí no hay planteamiento claro de una propuesta de valor, de valor que se derive de una oportunidad abordada. Y así en todos los elementos, en cada uno de ellos voy abordando cada uno de estos rangos. En este espacio que dejo yo aquí a la derecha, coloco el valor que corresponde a esto y, bueno, esto lo traigo de Excel, ¿no? A propósito, quiero dejar en claro, esto lo traigo de Excel, por tanto, estos valores se suman y me van a dar aquí un total. Entonces, estos totales se suman y aquí pues ya podemos tener al final de la evaluación tenemos una totalización de su valor. Y siempre, yo recomiendo siempre, dejen un área de observaciones. En muchos casos uno tiene que decirle al estudiante qué opina sobre un tema o por qué considera que es insuficiente o de qué manera logra caracterizar o no domina una variable. Entonces eso sí me parece súper interesante hacer. En la parte de arriba pues está el nombre del proyecto del estudiante. El estudiante.
En el caso del profesor, pues siempre seré yo, pero en muchos casos yo comparto esto de hecho, con el profesor Luis Eduardo Lleras, cuando hemos trabajado en este desarrollo de producto y que lo compartimos muchos años, yo les entregaba a ellos esta rúbrica a cada uno para que mirara o les compartía los criterios y cada uno iba evaluando. La fecha, por supuesto, y comentarios finales. El estudiante participa, no participa, es activo, no es activo. Me parece que esto es importante que el estudiante lo vea, lo tenga en cuenta. Esto es como director de proyecto, primer corte. Voy a mostrarles otro. Este es el trabajo de Andrés Ramos Gifuni. El profesor Andrés Ramos Gifuni, profesor de diseño, director de proyecto, a propósito, va a estar ahorita, me comentaba, hoy estoy hablando con él para que me dé autorización de mostrar esto, y me comentaba que va a participar precisamente ahorita en el seminario de investigación de la UPTC. Y eso me parece particularmente interesante porque va a mostrar, precisamente a hablar cómo evaluar el diseño y cómo utilizar métodos que permitan una evaluación eficiente. Entonces, va a estar allí. El profesor Gifuni, en trabajo de grado, hace un trabajo interesantísimo. Él dice, mire, aspectos humanos y socioculturales, aspectos tecnológicos, aspectos de emprendimiento, aspectos de sostenibilidad, y él coloca un ítem que me parece súper interesante, es la autoevaluación. Entonces, los estudiantes reciben esto anticipadamente en el primer corte, mucho antes de evaluar, reciben esta información, y sobre cada uno de estos componentes, que digamos que serían los profesores que hacen parte del comité del proyecto, él le va colocando lo que es óptimo, satisfactorio, regular y suficiente y deficiente. El profesor Gifuni tiene una estrategia interesante, el profesor Ramos Gifuni, el profesor Andrés Ramos Gifuni tiene una estrategia interesante, y él dice que estos valores, factores humanos, tecnología, emprendimiento y sostenibilidad, tienen un porcentaje, pero autoevaluación tiene otro porcentaje diferente. Por eso él genera esta columna. Esta columna, lo que él propone es, pues obviamente lo de los componentes es igual, pero la autoevaluación no puede valer igual que la de los profesores, entendiendo que es una apreciación de una sola persona en un solo contexto, es su nota. Entonces tiene otro porcentaje. Y a su vez, en cada uno de estos espacios, el profesor coloca los comentarios o las notas que corresponden para un total. Y nuevamente, estos totales, aquí a la derecha, ¿cierto?, se suman y da el total de la nota del profesor. Vamos a coger uno y vamos a coger el de tecnología porque ahora voy a mostrar uno mío de tecnología. Se implican en la formulación del proyecto los escenarios de alcance estratégicos para su desarrollo de acuerdo con información de vigilancia tecnológica y competitividad. Satisfactorio. Se identifican posibles escenarios para el desarrollo del proyecto. Se comprende información de vigilancia tecnológica y se enuncia la idea de competitividad. Aquí no se identifican ni implican el proyecto. Acá el planteamiento del proyecto no se soporta información de vigilancia y el que sería deficiente no se presentan con claridad ni el proyecto ni sus condiciones de abordaje. Es una cosa interesante porque de todos modos, digamos que para cada uno de los componentes puede haber una claridad de lo que se espera del proyecto. Y por último, para darle paso otra vez a la charla, este es un modelo que trabajo yo y este fue desarrollado, de hecho, por culpa en gran medida del profesor Juan Manuel Marroquín, quien me ha asesorado, me ha acompañado durante tantos años. Y esto surge un poco de una charla con los profesores, con Juan Manuel, con los profesores de tecnología, con profesores con los que hemos hecho una alianza, una gran amistad para lograr llegar a especificar claramente qué es lo que se espera de tecnología. Esta es la entrega final de un trabajo de grado, de un proyecto de diseño industrial final, el trabajo de grado, en los aspectos, y repito aquí lo que decía hace un rato, en los aspectos tecnológicos y productivos. Está sobre la misma plataforma, nombre del proyecto, estudiante, depende del profesor, fecha y comentarios finales, y pues obviamente las observaciones. Entonces, el primer criterio, aquí yo le agregué otra cosa que es entregables. Y entregables criterios, entonces son, el primero, especificación integral y factible de los materiales para el producto. Y lo que se pide para poder mostrar que eso se está cumpliendo es que deben entregar un cuadro comparativo de partes y componentes del sistema. ¿Qué sería deficiente? No menciona ni especifica los materiales utilizados en la propuesta y no reconoce sus características ni sus propiedades, es decir, no presentó nada de materiales.
Insuficiente, menciona algunos materiales utilizados en la propuesta y reconoce algunas de las características, pero no valora su diferencial con otros materiales. El insuficiente especifica genéricamente los materiales utilizados en la propuesta con valor diferencial con otros por sus características básicas. ¿Y qué sería un nivel bueno, el nivel más alto? Especifica claramente los materiales utilizados en la propuesta con valor diferencial con otros, a partir del reconocimiento de sus características de acabados y propiedades. Entonces, así sucesivamente, digamos que en el otro es definición y apropiación de los procesos productivos, diagramas de flujo, especificaciones de equipos, proveedores y recursos. Yo para esto, de hecho, para trabajar esto correctamente, yo les doy una charla que de hecho es una presentación que Juan Manuel nos ha cedido a los profesores, Juan Manuel Marroquín, con temas de cómo es un plano técnico, qué es un diagrama de flujo, cómo hacer una búsqueda de la ASTM para lograr propiedades de los materiales, características, comportamientos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ellos están enterados de esa información. El tercero dice, especificación de diseño industrial, que son planos técnicos con dimensiones y detalles. Y lo que yo les solicito a ellos es hagan un cortes, detalles, uniones, ensamples, comprobaciones y simulaciones técnicas del sistema. Repito, esto es 10º semestre, esto es trabajo de grado, o sea, ya tienen que entregar el proyecto completamente entendible desde lo tecnológico. Esquema de análisis funcional del sistema, deben entregar un diagrama de componentes y funciones, arquitectura del producto. Y por último, en lo que es el tema comunicativo, calidad y claridad en el uso de medios representacionales, 3D, modelos, prototipos, tanto pueden ser formales o pueden ser funcionales. Y así pues este es el esquema. Lo mismo, dejo los espacios al frente de cada uno de ellos para saber en qué niveles que están. Dejo el espacio para colocar cuál es su nota al final de cada uno de estos criterios y por supuesto al final todo se evalúa. Son 3 ejemplos. Uno de Juan Manuel Perea, otro de Juan Manuel Marroquín y Jorge, otro de Andrés Ramos Gifuni, que pues nos pueden dar un poco de luces respecto a eso. Pues muchas gracias, Jorge, por tu ejemplo. Señora, con mucho gusto. No, pues no vamos a usar otros ejemplos porque creo que fue una ilustración suficiente. Quisiera, antes de como abrir el espacio a preguntas y comentarios, hablar algo que mencionó el profesor Juan Manuel Marroquín al comienzo y hablar, miren que no, esto que nos impuso la pandemia y como estos cambios a veces un poco de las maneras de enseñar y aprender, nos hizo énfasis en el aprendizaje colaborativo, como lo han visto como en la articulación de las diferentes estrategias de enseñanza y también el desarrollo de la autonomía y la autorregulación, como lo mencionaba el profesor. Algunas personas dicen que no hay desarrollo de la autorregulación sin esta autoevaluación, porque es a través de la interiorización de estos criterios que el profesor me entrega a mí, con los que yo puedo saber qué se espera de mí, qué nivel de ejecución y cómo voy organizando mi tiempo, cómo voy entendiendo eso que me está presentando. Entonces, hacer mucho énfasis como que en esos criterios sean conocidos, claros para los estudiantes, para que se puedan autoevaluar, para que además cuando trabajen en equipos o en grupos tengan un criterio claro bajo el cual retroalimentar a sus compañeros. Esto facilita también el trabajo en grupo y pues la autoevaluación, que es el profesor retroalimentando a sus estudiantes. Y solo estos criterios posibilitan la evaluación formativa, porque solo a través de estos criterios uno puede ir viendo cómo va el proceso de aprendizaje del estudiante para llegar pues a una evaluación más sumativa o el producto final. Y bueno, eso era como quisiera saber cómo, pues, qué piensan de esta presentación, particularmente algo que yo esperaba o que quedara claro, y es que no se puede hacer una evaluación sin saber qué quiero evaluar, los RAE,
y mediante qué actividades lo hago. Una evaluación que no esté alineada, que no sea congruente, no es una evaluación válida. Entonces realmente no les daría los resultados que se esperan. No sé qué piensan de eso. Oye, yo pues solamente agradecerle a Jorge Camacho por los créditos, ni me faltaba. Eso es todo trabajo tuyo y lo poco que modestamente ha podido yo aportar, pues me agrada muchísimo que te haya servido, Jorge. De verdad. No, Juan Manuel, muchas gracias a todos los colaboradores, a todos, porque y lo que dice, yo agregaría algo a lo que dice Ana Carolina, y es que en muchos sentidos el mismo diálogo entre nosotros nos construye de manera enorme para saber qué evaluamos, cómo lo evaluamos, porque qué matices le damos a la rúbrica en términos de lo que se espera del proyecto. Algo que sabemos, y lo sabe perfectamente Miguel Ángel, lo sabe Jaime Pardo y Luis Eduardo, y todos lo saben bien, es que podemos tener el mismo proyecto exactamente, pero cada uno en sus didácticas de clase utiliza ciertos recursos propios que le permiten llegar a los mismos objetivos. Sin embargo, puede que el criterio de evaluación pueda moverse un poco y irse en sentidos diferentes, ¿no? Yo quería plantearles a todos una pregunta y retomar un poco lo que Elsa Victoria en un espacio anterior nos había planteado, y como decía Carolina al inicio, fue como el detonador de este espacio, y era la inquietud acerca de la evaluación de la creatividad. Ustedes pues han mostrado y contado cómo han construido estas formas de evaluar, estas rúbricas y demás, pero no sé, Elsa, te invitaría y les planteo la pregunta a todos, pero te invitaría, Elsa, también a iniciar como la conversación. Si sientes que con estos elementos hoy compartidos podrías de algún modo lograr esa evaluación de eso que mencionabas en otro momento que se te escapaba a la hora de hacer estos ejercicios. No sé si Elsa está ahí, pero bueno, igual. Sí, aquí sigo, aquí sigo. Muy atenta, muchas gracias, Jorge, por los ejemplos. Sé que esto es un trabajo continuo y que puede uno llevar 20, 30 años y pues igual en la pedagogía hay que estarse actualizando, comprendiendo también los modelos de aprendizaje por los que vienen nuestros estudiantes, porque hay un punto, yo me acuerdo mucho hace unos años cuando empecé con lo de las rúbricas, pues esto no cuadraba ni a nivel de nuestros profesores ni a nivel de nuestros estudiantes, decirle si se acercó, si estuvo más lejos, si lo logró, y esa argumentación es supremamente dispendiosa y hay que marcar diferencias y muy analíticas sobre cada estudiante, porque ahí está lo difícil de evaluar la creatividad, por ejemplo, en diseño, y es como si bien un estudiante nos presenta un plano, es cuál fue el proceso de desarrollo para llegar a ese plano, porque el medio, que es el plano, puede estar respondiendo a los parámetros establecidos, pero el contenido del plano, que es en sí el proceso de diseño y creativo, va más allá y está en el marco, digamos, de la rúbrica. Tal vez no esté en procesos y tecnología como el que vimos específicamente, pero es la sumatoria de otras asignaturas que le dieron también un espacio de pensamiento, de análisis y de formación al diseñador. Entonces, yo lo veía complejo y lo planteaba ese día porque digamos, tenemos que desarrollar digamos, una competencia muy grande en la evaluación porque son las dimensiones para evaluar un resultado de diseño implica el análisis de muchos procesos y entre esos el proceso creativo. Entonces, ahí es donde me parece interesante que hacerla, digamos, crear la matriz de evaluación y además construir las rúbricas es un proceso más que tridimensional, por llamarle de alguna manera en el caso de diseño. Era mi inquietud, es lo que he venido también trabajando todo el tiempo y revisando si
si en esas rúbricas, si en esa métrica están, digamos, puesto toda la estructura de aprendizajes y de proceso de aprendizaje. Porque el diseño es eso, o sea, el diseño es ser diseñador, pero aprendiendo a través de cada programa, de cada tema, a diseñar, o sea, a pensar, a imaginar, a crear, a desarrollar. Entonces, los objetivos también, esta clasificación que veíamos de objetivos, que es una herramienta útil, se vuelven casi que de nombre y apellido para el diseño, o lo siento así, o sea, por decir, elaboré con imaginación. Voy a poner un ejemplo tonto, pero quiere decir que vamos más allá en otras dimensiones, no solamente en el proceso, sino también en el modelo de pensamiento que estamos utilizando en ese proceso. Es eso, digamos, mi inquietud inicial cuando lo hablábamos, porque en este momento, por ejemplo, estoy desarrollando la asignatura de producción y yo no me puedo apartar de como diseñadora de producto. Entonces yo veo unos temas, unos contenidos que de pronto pueden ser más lineales, pero siento que en el aprendizaje del diseño no deben ser lineales, deben ser más complejos, sistémicos, y eso hace que la construcción de estas rúbricas, que podrían ser tan prácticas como en administración, por decirlo así, aunque de pronto el administrador dice también que es complejo, porque evaluar de por sí ya es complejo, ¿no? Pero esa era ha sido como siempre mi inquietud y mi evolución en el tema de construcción de un programa y paralelamente de evaluación, porque ahí está, el medio sería el modelo de enseñanza-aprendizaje, pues que nosotros desarrollemos con nuestros estudiantes. Victoria, cuando hablas del proceso, ¿estás hablando del desarrollo de un proyecto, de la definición de un concepto, de ambas? ¿Qué metodología estás usando para que los estudiantes desarrollen ese plano? Bueno, ahí también tengo, por ejemplo, en diseño, en mi programa de producción, yo trabajo por proyecto, trabajo magistral, trabajo análisis de casos, porque creo que allí se deben cruzar, digamos, la oportunidad para desarrollar las habilidades que un diseñador requiere en el marco de su disciplina. Entonces, cuando hablo proceso, es porque si queremos llegar a un resultado final, producto, o en este tema, en una asignatura especial, materiales, como el ejemplo, una línea de las rúbricas que vimos. Cuando hablo de proceso es porque generalmente, si bien vamos a llegar a un resultado, tenemos que conocer siempre o un problema, o una oportunidad, o un tema, y allí desarrollamos todo un camino para obtener un resultado. No sé si fui clara o... Sí, y ves la coherencia entre el resultado de aprendizaje esperado. Si usas proyecto magistral y estudio de caso, estas estrategias están alineadas como a unos RAE, ¿no? Yo pienso, si usas magistrales porque quieres que ellos identifiquen ciertas teorías o principios, si estudias usas el estudio de casos porque quieres que aprendan a valorar diferentes productos o procesos, el proyecto, pues que desarrollen este plano que mencionas, y en consecuencia la rúbrica también tiene, pues la rúbrica uno podría pensar que hay muchas cosas de los RAE que se reflejan en esa rúbrica, ¿no? O en esas rúbricas que usas con esas diferentes estrategias de enseñanza. ¿Ves como la alineación entre esos tres elementos? RAE, estrategia y rúbrica. Pues creo que debe ser así, porque digamos que los límites del programa, por llamarlo, sería el RAE, o sea, el objetivo que trae mi programa, ¿sí? Los resultados de aprendizaje esperado de mi programa pueden ser alcanzados a través de diferentes estrategias,
Y para validar que ese resultado se dé, pues tendría que desarrollar las rúbricas y esta evaluación acorde a la estrategia. Creo que esto también aprendí hoy viendo los ejemplos, en que si estoy en un trabajo de estudio de caso, como nos reunimos hace unas semanas, necesito entender la metodología, los objetivos propios de la estrategia de enseñanza y asimismo construir el modelo de evaluación. Creo que para mí era más general, pero ahora siento que debe ser más detallado de acuerdo, porque puedo no estar evaluando acorde a mi estrategia de enseñanza. Hoy analizo esa situación. Me parece interesante que cada estrategia de enseñanza me define también unos objetivos y me ayuda a formular los objetivos de un RAE, pero ya para la estrategia, para así medir como los resultados. No sé si estoy entendiendo bien, si ese fue el planteamiento inicial. Sí, claro que yo diría que es el RAE el que te determina la estrategia de enseñanza, y la estrategia te determina también la evaluación. Luego el RAE y la estrategia te determinan como la evaluación. De acuerdo, sí, de acuerdo. Debe ser en ese orden. Es el programa que recibimos y que está dentro de un sistema, ¿no? No somos aislados, y además estamos en primero, segundo, tercero, pero además estamos por tecnología, por factores humanos, y así vamos creando este gran sistema del diseño, porque nosotros somos diseñadores en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre, y eso es algo particular de nuestra disciplina y de nuestro modelo pedagógico, que además admiro y valoro de la Javeriana. Gracias, Elsa. Claro, claro, Miguel Ángel tiene la mano levantada. Miguel Ángel, ¿tú levantaste la mano? Gracias, muy amables. Buenas tardes, estimado Lique. Don Miguel Ángel, un abrazo. Buenas tardes, don Juan Manuel. Hay varios nombres que no reconozco, pero pues que sé que son compañeros nuestros. Hola, don Juan Manuel, don Luis Eduardo y Jaime, y las personas del CAE+G. Pues también como todos, vinculado al RAE al CAE, perdón, en varias cositas. Y pues muy chévere que esto se esté dando aquí en este medio y que podamos hablar de lo que hacemos los diseñadores por otros diseñadores. Bueno, una pregunta que fue sobre la creatividad que hizo María Cristina, si no estoy mal. Bueno, y María Isabel, perdón, María Isabel. Y yo creo que eso es muy difícil. O sea, evaluar creatividad es bien difícil, ¿no? Es lo que yo creo que yo hago es revisar, evaluar qué capacidad tiene la persona o ha adquirido la persona o el grupo, porque a veces tocan el grupo de estudiantes que está haciendo el proyecto, en establecer relaciones nuevas entre la información. Básicamente en eso me fijo mucho. ¿Sí? Y invito a los miembros de los comités, cuando estoy trabajando como director o cuando soy parte de un comité, que nos fijemos en eso, cómo establecen nuevas conexiones entre la información, que es una de las formas de hacer evidente la creatividad. ¿Sí? Pues habrá otras. Pues, hay gente que cree que ser creativo es que de un sombrerito salen las cosas y ya. Yo creo que no, esto sale de informarse bien, sale de conocer, de experimentar, y que de un momento a otro el cerebro hace las conexiones coherentes, y pues obviamente hay que tener un poquito también de habilidad técnica y habilidad estética, ¿no? Que pues eso se va formando en la carrera a medida que aparece. Y la suma de todo eso es lo que uno llama creatividad. Realmente no es que es un bombillito que se prende de vez en cuando y salió, sino es una serie de variables interesantes. Sí, me gustaría pedirles que me permitan mostrarles una cosa que hice hace 18 años en mi tesis de maestría
si es posible. Claro, dale. Que me parece importante como una forma de mirar aquí. Bueno, esta ya están viendo mi pantalla, sí. Sí. Esta es la matriz que yo apliqué cuando hice mi tesis de maestría. La matriz con los temas, digamos, el enfoque fue de competencias más y desempeños, teniendo en cuenta a Bloom. Y acá pues unos aspectos que nos parecieron interesantes con la directora de esta tesis. Pero lo que me parece importante mostrarles es esto, que ojalá uno tuviera tiempo de hacerlo, ¿no? Pues yo lo hice porque estaba en una tesis de maestría y le pude dedicar a este estudio 2 años, casi un año encima de los estudiantes. Entonces miren que acá este A1 es un estudiante, cada uno de estos es un estudiante, ¿sí? Y la flechita lo que está indicando es dónde empezó el estudiante y dónde terminó, ¿sí? Pues con todos los aciertos y errores que puede tener un profesor dirigiendo un proyecto o un comité dirigiendo un proyecto. Entonces miren cómo hay estudiantes que arrancan muy bien, digámoslo así, y terminan excelentemente, y hay estudiantes que no lo logran, que se quedan en algunos aspectos. Y uno ojalá pudiera tener cómo mostrarle al estudiante esto, ¿sí? Que no sean solo los números, ¿sí? Pues es una cosa bien... ¿Perdón? Pero ahí los tenías definidos en la matriz para que ellos... Claro, esto fue obviamente como tal cual lo mencionó Lique. Lique es Jorge Enrique. Sí, tal cual, o sea, se hizo un acuerdo con los estudiantes, se hizo un seguimiento pues muy fuerte, unas transcripciones de sus expectativas, de sus propuestas, un trabajo bastante denso. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que uno pueda mostrarle al estudiante, mire, usted arrancó aquí, usted arrancó en este punto, ¿sí? Y evolucionó, porque es que la matriz, eso es lo que buscabas. Cómo va pasando de la copia de la información a entender que describirla es un proceso importante en el desarrollo de su pensamiento, sus habilidades. Analizarla es un proceso un poco más complejo, pero llegar a la comprensión expresándola de las maneras que se proponían aquí es muy interesante. Y entonces, pues chévere que hubiese, y seguramente los hay, sistemas numéricos para hacer esto, pero a mí me pareció, siendo diseñador, muy interesante que además me hubieran permitido en la maestría hacer esto con flechitas, de modo que es muy práctico que uno vea, oiga, yo arranqué describiendo, ¿sí? Y ya llegué a ser comprensivo, o arranqué apenas acopiando información y terminé comprendiendo un fenómeno, o al revés, ¿no? No alcancé a llegar a un nivel de comprensión, ¿sí? Y eso lo hicimos con muchos grupos de estudiantes. Aquí ustedes ven que hay varios, son 20 estudiantes, si no estoy mal, en diferentes grupos. Entonces, era ese aporte. ¿Cómo? Gracias, pues muy interesante porque pues estás haciendo además estudiante por estudiante, estás mostrando Sí. como el proceso de aprendizaje del estudiante con tu flecha, ¿no? Cómo Sí. va logrando ese desempeño y cuando se define cómo es el desempeño que queremos. Y cómo Sí. es esa articulación con las actividades de enseñanza y con los resultados de aprendizaje esperado. Sí, pues si alguien quiere leer mi tesis de maestría, pues ahí está la orden, no es sino que la busquen en internet. Y ahí se explica todo esto. Muy interesante hacer eso y pues muchas gracias a Lique por la presentación, por recordarnos que esto sigue estando vigente y a ustedes por tenernos en cuenta. Miguel Ángel, yo tenía otro comentario sobre la respuesta que le diste a Marisabel sobre lo de creatividad. Sí. Porque tú mencionaste que
una manera para ti de entender creatividad era si el estudiante hacía estas conexiones entre conceptos no relacionados. Sí. Y en investigar un poquito para este espacio encontré esta rúbrica sobre creatividad que ustedes Chévere. que define la creatividad. Bueno, esto pensando en lo que dices de la dificultad de evaluar la creatividad. Yo soy psicóloga y parte de mi tesis de grado iba a ser sobre la creatividad. En ese momento encontré como 18 definiciones de creatividad y ahí es un problema sobre cómo uno dice que un estudiante es creativo, ¿no? El proyecto. Sí. Acá la definen pues para bien o para mal, como el número de ideas que están presentes en el trabajo del estudiante, la habilidad de hacer conexiones entre conceptos no relacionados, que sean ideas únicas y en la elaboración que se hace en la medida que se manipula esa idea y se trabaja en ella hasta que está bien formada. Entonces queríamos hablar de esto como pensando pues en la pregunta de Marisabel, en tu comentario y en la inquietud de Elsa también en dos espacios al respecto. Sí, Sí, muy bien. puede servir como... Pues ojalá esas referencias nos quedaran para poderlas revisar, que está muy interesante. Claro. Ahí las estoy poniendo en el chat también. No sé si alguien más si tienen otros comentarios. Les acabo de poner también la presentación ahí, si les sirve como recurso. Sí, yo tenía otro tema ahí que también aportando un poquito a la pregunta de cómo evaluar la creatividad, acabo de colocar aquí en el chat un artículo que fue publicado el año pasado. Este año pasado fue publicado por la revista Bitácora Urbano-Territorial de la Universidad Nacional de Colombia, una revista clasificada en Q2, un artículo de Roberto Cuervo, Edgar Hernández, colegas nuestros del Departamento de Diseño, y el artículo se llama ¿Cómo evaluar la cognición creativa al enseñar diseño industrial? Ellos utilizan lo que tú nos acabas de mostrar, utilizan esta matriz, trabajan un poco con el modelo de Geneplore de Finke Ward Smith y hacen un modelo particularmente para nosotros de cómo evaluar creatividad. Y eso está publicado en la revista ya.